compañero presidente José Ignacio Paliza, compañera Carolina Mejía, alcaldesa, además secretaria general de la alcaldesa de la ciudad de Santo Domingo, compañero secretario de organización, compañero director de educación y doctrina del PRM, a todos los directivos de la dirección ejecutiva, la familia de Peña Gómez, aquí presentes, a los compañeros dirigentes, a los compañeros de los sectores profesionales del partido, a esa magnífica oportunidad de estar juntos en este momento con el partido a nivel nacional y a nivel internacional. Es un acto de justicia. Las seccionales son donde nació la actividad política que destacó el nacimiento del partido, que fue la casa primera del doctor Peña Gómez. A todos ustedes saludo, y a los que están afuera, y a los que yo, como estoy sentada al lado del presidente, tengo el privilegio de ver las fotos que mandan desde los pueblos con las magníficas reuniones que hay en todas partes del país. Presidente, secretario, muchas gracias. Fue en el 2005 cuando designada secretaria de modernización del partido, después de haber organizado lo que fue la consulta a las bases. Muchos de los que están aquí nos acompañaron en eso. Ahí está Henry, ahí está Deligna. Le planteamos al partido la idea de convertirlo en un partido en red, ese que tanto ha entusiasmado a Elizabeth y que nos ha hecho grandes amigas. Voy a hablarles de un Peña Gómez que tenemos que verlo aquí desde ahora, de su historia. No voy a hacer concesiones a lo emocional. El partido quiere transmitir lo que ha sido y lo que puede seguir siendo la figura de Peña Gómez. Diría que la primera observación que tuve de José Francisco fue que le interesaba mucho su ser reconocido, ser admitido, que no se discutiera su nacionalidad. Peña Gómez sabía a dónde iba a ir y quería tener claro los instrumentos que iban a consagrarle y a facilitarle ese papel que históricamente, que como un homenaje justo, estamos hoy teniendo aquí en este recinto convocado por la dirección del partido. Y yo diría que una biografía de Leo Reyes, un periodista del Nacional, su biógrafo, que se subió a una loma y anduvo en el lomo de una mula, todos los sitios donde pasó José Francisco, su familia, los que lo conocieron, los que lo vieron. En ese andar por esas lomas, él y Osvaldo Sandana fueron los primeros biógrafos de Peña Gómez. Hoy yo tengo 16 biografías de Peña Gómez en mi casa. Algunas ya están en Amazon, se lo revelo. En esa entrevista, en ese andar, Leo llegó a conocer, a visitar, a entrevistar a doña Ana Fermina Jiménez. Era la partera de Peña Gómez. Peña Gómez le enseñó a Leo la tijera con la que cortó el cordón umbilical allá en la Loma del Flaco. Y además de eso, le decía una cosa fundamental, que sabía que fue a las 6 de la mañana del 6 de marzo del 1937, porque a esa hora exacta sonó la sirena de Messier Bogar, el abuelo de Fernando Álvarez Bogar, el gran productor agropecuario de esa zona. Y doña Ana Joaquina, con la tijera en la mano, le dijo la hora exacta en que nació Peña Gómez. Y desde ahí creo que arrancó seguro de su destino, seguro de lo que iba a hacer en el mundo. Peña Gómez tenía ya hacía tiempo un acta de bautizo. Peña Gómez era reconocido de sus padres amorosos. Pero hay que contar que Oguís y María Marcelino se conocieron. Él era de San Juan de la Maguana y ella de los lados de San Juan de la Maguana.
de Loma de un pueblo cercano a San Juan, y ella paraba por los lados de Dajabón. Él fue a vender allá muebles, se encontraron y se instalaron en la Loma del Flaco. ¿Qué tiempo era ese? ¿Qué situación vivía el mundo? Es como ahora. Yo tengo los colores de Ucrania y los de mi partido. Era un mundo confuso el de entonces. Hitler gobernaba el mundo y su gran campaña era el racismo contra los judíos. Y aquí Trujillo imitó y quiso también hacer una política de esa naturaleza. Era la matanza de los haitianos. Y por casualidad o por ventura o desgracia, a la Loma del Flaco llegó la gente que preguntaba ¿qué es perejil? El signo de persecución de los haitianos. Y la familia de Peña Gómez, su papá y su mamá huyeron. Dejaron al niño con Carmela, una sobrina, al niño Domingo y al niño que entonces se llamaba Tobías. Tobías fue el primer nombre de José Francisco Peña Gómez. Cuando se bautiza, cuando ya los que lo recogieron, el matrimonio Peña que lo salvó, porque Carmela sale huyendo y al verse desprotegida deja al niño entre ramas de árbol y hojas escondido, y ese grito de ese niño, ese sentirse abandonado de un ser que sabe que está casi al punto de la muerte, trajo a ese hogar, a esos brazos que lo rescataron Francisco Peña y su mujer, para entregarlo después a los que fueron sus padres para siempre. Sus padres que lo adoptaron y que hicieron de él un ser humano hermoso y de fe. Esa es la historia. ¿Por qué habla de esta cosa? ¿Por qué habla de su nacimiento y el momento en que nació? Porque solamente así podemos entender la dimensión de ese ser humano, cómo superó todos esos problemas y cómo fue un líder de este país y de una parte del mundo. Ese era José Francisco Peña Gómez. Entonces, era la Segunda Guerra Mundial, y desde que ese origen vimos a José Francisco Peña Gómez escalar en el amor de su pueblo, el respeto del mundo por su inteligencia, su coherencia ideológica y la visión que orientó su acción política desde la socialdemocracia. Para conocer y valorar el liderazgo de José Francisco Peña Gómez, es necesario preguntarnos ¿qué define a un líder político? Y diríamos algunas cosas. Lo define ciertamente la decisión de servirle a su pueblo. Lo define para qué lo hace, por qué lo hace, por qué quiere servirle a su pueblo y con qué fin. Y hacerlo desde el conocimiento de ese pueblo al que quiere servirle, en su historia, su economía, su composición, su composición social, y hacerlo ganándose la fe de ese pueblo. Porque se pueden tener todas esas condiciones, pero si no se gana la fe del pueblo, si no se lo representa, nunca se será un líder político. Y prematuramente y rápidamente José Francisco llenó esas condiciones, las superó y se constituyó en un gran líder político, en un líder inmenso para mí y quizás para muchos de ustedes. Entonces, el proceso, ¿qué pasó en esa situación? Peña Gómez fue un líder político estratega, organizador, creador de fuerzas políticas y sociales, analista, comunicador. Se preparó y estudió para hacerlo. Por eso fue un lector insaciable, políglota, pero fue también amigo, compañero, guerrero y pacificador, capaz de proclamar la guerra y construir la paz, capaz de verse quitado el poder de las manos y sin embargo mandar a negociar la salida que convenía al pueblo dominicano. Pero había permanentemente entre todas esas condiciones una visión definitiva: la democracia, la socialdemocracia. Entonces,
llegamos ahí. ¿Cómo hizo ese muchacho que fue mecánico, que fue cultivador de arroz, que fue trabajador en una pulpería, que limpió zapatos? Ese muchachito que hizo todas esas cosas, ¿cómo llegó a ser quien fue? La educación. Para él era eso un valor fundamental, y ese es el mensaje primero que quiere dar el partido hoy a la juventud dominicana. Peña Gómez demostró que no hay límites a donde se puede llegar si se tiene el deseo de avanzar. Y ese sentido, eso había que recalcarlo en esta reunión, porque sé que eso inspira esta motivación. Entonces, en esa etapa, en que también saben que fue el escribidor de cartas, Peña Gómez por paga escribía cartas a la gente de Mao, porque entonces no había mucha gente que supiera leer y escribir, y él fue escribidor de cartas. Eso encontró gente que lo quiso y que lo ayudó. Luis Madera, ¿cómo olvidar a don Luis Madera, que le buscaba los libros y los lápices en ese periodo tan difícil de su vida? ¿Cómo olvidar al señor Leonidas Batista, que fue el que lo llevó, lo acercó a la casa de doña Lolita, viuda Bugar? Doña Lolita educaba gente del pueblo, la formaba, y necesitaba un maestro para ayudar a que esas niñas se formalizaran, y fue don Leonidas quien la acercó y le dijo: yo conozco un joven maravilloso que se llama José Francisco Peña Gómez. Y Peña Gómez se fue a esa casa, y ¿saben qué descubrió ahí? La biblioteca. Y Peña Gómez ahí comenzó a leer día por día, a trabajar, a enseñar, a educar, pero seguía leyendo y buscando, se fue haciendo cada vez más culto, más conocedor, sobre todo de la historia dominicana. Nadie dirige los procesos que dirigió Peña Gómez si no conoce profundamente la sociedad dominicana y su historia, sobre todo. Ese muchacho, ¿cómo comenzó? Eso pasó ahí. Pero Peña Gómez en el 1961 fue a estudiar ciencia política a Costa Rica. Junto con su compañero de estudio, Rodrigo Borja, alcanzó las mejores notas. Y con Rodrigo también aprendió a leer de ideologías. Ahí conocimos a Juan Bosch. No lo conocíamos hasta ese día. Pero no se detuvo ahí. Peña Gómez salió de ahí inmediatamente para Puerto Rico, a unos cursos de ciencias políticas que había en Puerto Rico. Pero Peña Gómez se quedó ahí. No. Peña Gómez se fue a Harvard, Massachusetts. Peña Gómez estudió en Michigan State University. Peña Gómez obtuvo varios títulos importantes en Francia. En 1971 y 72 cursó el doctorado de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en la Universidad de París. Y en 1972, en esa misma Universidad de París, se doctoró en Derecho al Trabajo y Seguridad Social. Peña Gómez amaba, quería un país con seguridad social. Me recuerdo que un día de su cumpleaños quiso firmar esa ley Hipólito Mejía en el año 2001. Sigo con esta historia. No recuerdo un viaje al exterior que no contara con una lista de librerías que él visitaría junto a su esposa o a los que lo acompañaban. Llevaba la lista, sabía dónde estaban, cuidaba los libros. Por lo único que peleaba con cualquiera era porque un libro se perdiera. Tenía un amigo, tenemos un amigo, Roberto Fernández, tú lo conociste, Miguel, que le buscaba los libros en cualquier parte del mundo, los que a él le interesaban, y llegaban al país porque él quería conocer lo que estaba pasando, lo que se estaba escribiendo, lo que se pensaba. Así era José Francisco Peña Gómez. Y entonces ese muchacho tenía unos adornos increíbles. Además, dos condiciones iban a acompañarlo de manera muy positiva: la oratoria y Peña Gómez políglota. Peña Gómez, me decía Mario Soares y su mujer, la señora Barroso,
que el discurso más bello, cuando se cerró la lucha, la guerra de los claveles en Portugal, lo pronunció José Francisco Peña Gómez. Arturo de Camps, yo y también su señora, doña Alba, lo vimos pronunciar un magnífico discurso en alemán allá en el momento en que él necesitaba ingresar a lo que hoy es el partido Morena, el que está en el poder en México. Peña Gómez lo introducía en ese discurso a la Internacional Socialista. Lo dijo totalmente en alemán. Y yo lo vi llegar a Rusia y comunicarse con los rusos en alemán. ¿Y cómo aprendía él los idiomas? ¿Saben lo que hacía? Él viajaba con una Biblia en latín y la otra Biblia del sitio donde iba a hablar ese día. Y viajaba estudiando, leyendo. Desde luego que tenía formación del idioma inglés, sabía, era el idioma inglés, español, italiano, francés, era el alemán, era políglota y además era un magnífico orador, porque él, quizás no deba hacer comparaciones, pero las tengo que hacer, tenía una virtud que tiene Luis Abinader, que le creemos lo que ellos dicen, se comunica porque creen en lo que dicen. Eso es una cosa importante, creer lo que se dice, tener convicciones. Bueno, la geopolítica, esto es muy importante que lo digamos aquí. Somos un partido de futuro, tenemos un gobierno creando el cambio en la República Dominicana y entonces tenemos que aprender de él la genialidad de la política. Me importa mucho más el pasado heroico, dejarlo como un gran recuerdo y construir la visión política del tiempo. El mundo ha cambiado, nosotros somos parte del cambio, tenemos un compromiso de cambio y tenemos quizás dificultades porque todavía ahora comenzamos a alcanzar. Gracias, presidente, gracias, secretaria, gracias, secretario de Doctrina y Educación, o de Educación y Doctrina, porque estamos haciendo el cambio en el partido. Allá me voy. Quiero que pongan mucha atención en esto. La geopolítica. Hay del gobernante que se olvida de los campos de la geopolítica, que cree que está solo en el mundo. Ya no es una sola geopolítica, un solo campo. Hay 3 campos o 4 campos de geopolítica en el mundo. Y manejarse así es parte de los que hacemos política, los que hacemos cada día política. Pues le cuento. El conocimiento de nuestra historia y la ubicación geopolítica de la República Dominicana llevó al líder, el 12 PRDista, a trazar una estrategia para hacer posible el retorno a la democracia. Paso a paso le contaré lo que hizo. Recordó que en un evento el senador, él recordó que tanto Duarte como Luperón tuvieron en cuenta alianzas con otros países para hacer avanzar la nacionalidad. Y recordaba el papel de Somerwells en lo que fue un intento de anexión de la República Dominicana. Bueno, tenemos competencia, pero allá voy, vamos para adelante. Entonces, recordó a William Fulbright. William Fulbright era un gran senador norteamericano liberal. Convocó una reunión para que los países latinoamericanos entendiéramos qué eran los Estados Unidos, cómo negociar con los Estados Unidos. Y él decía que no había un Estados Unidos, había 2 Estados Unidos, el de los liberales y el de los conservadores. Y que se equivocaban los países latinoamericanos cuando querían negociar con uno y estaba en el poder el otro. Que decía en la conferencia en la que explicaba una cosa que todos los de mi edad y un poquito más bajitos podrán recordar. Él decía que los vietnamitas sabían manejar la contradicción, que peleaban en Vietnam, negociaban en París, pero habían hecho una alianza interna con la juventud norteamericana
que luchaba en las calles de Nueva York y de San Francisco contra la guerra de Vietnam. Y José Francisco ahí descubrió que había que adoptar en nuestros países el conocimiento de esa dualidad de la sociedad norteamericana. Y de eso hizo el instrumento con que iba a retornar la democracia a la República Dominicana. Y pensó, bueno, yo me tengo que enfrentar, aquí las fuerzas están al lado de Joaquín Balaguer. ¿Qué tiene Joaquín Balaguer? Y aquí está Leslie Joaquín, y lo comento. ¿Qué tiene Joaquín Balaguer que no podemos superarlo para ganar el poder? Y Peña me dijo 4 cosas. Dijo 5 cosas. Primero, tiene un liderazgo de base que no lo abandona. Segundo, una alianza conservadora con iglesia, sector de la iglesia, sector militar y sector norteamericano. Nosotros tiene un plan de creación de riqueza que llamó de los 300 millonarios, que le ha dado un cierto apoyo en una clase media. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y hagan el plan que hizo. Primero, reorganizar el partido, como ahora. Segundo, buscar cómo nosotros podemos hacer crecer y organizarnos electoralmente. Y buscó los mejores amigos de América que vinieron para acá, o los mejores cuadros nacionales que reorganizaron al partido. Y no solamente eso, él hizo cosas tan importantes como que cuidó la presencia del sector liberal. Él cuidó ese grupo que se originaba en un sector productivo, que la tendencia del entonces, que era la lucha de clase, no dejaba consolidarse en el partido. Él entendía, a diferencia de Juan Bosch, que no era buscando el mundo de la izquierda, sino consolidando el mundo de la democracia, como podíamos encontrar una alianza interna para cambiar la fuerza de poder. Y subió el tono de la línea opositora para llegarle un poco a la iglesia y a los militares. Y cuando creyó que el partido estaba abierto a ese paso, José Francisco Peña Gómez dijo: ahora, para que don Antonio Guzmán gane el poder, sea reconocido, me voy a crear la alianza con Internacional para que nunca más se pueda hacer reconocida la voluntad del pueblo dominicano. Y fue una estrategia y lo logró. Antes, cuando descubrió a Fulbright, hizo el más alto valiente de un dirigente político. Era la época en que todos estaban entusiasmados con lo que pasaba en Cuba. Y Peña Gómez llegó aquí y dijo a todos los muchachos de izquierda: señores, ni Mao Zedong ni Fidel Castro van a ayudarnos a conquistar la democracia. Tenemos que hacer una visión de cómo podemos hacerlo por el camino posible, no por el que soñamos. Y ese es el camino de la integración socialdemócrata, el camino con la democracia y el camino de buscar las alianzas posibles, las que son necesarias para cada momento, porque cada momento tiene su alianza. No. Entonces, tenemos que recordar ahora, fundamentalmente, su concepto, ver más allá de la curva. Lo que he contado ahora es cómo veía él más allá de la curva y cómo buscaba soluciones, pero donde sí era grande, viendo más allá de la curva. Eran cosas del pasado, pero las tengo que contar porque son su historia, su enseñanza. Y son cómo reformaba el partido. Él salió, teníamos un buró agrario. Ahí había campesinos sin tierra, campesinos de la agricultores de la reforma. Ahí había dueños de predios, empresarios agrícolas, técnicos agrícolas en punta. Era el buró agrario. Peña Gómez estudió eso, lo vio, dijo: no, vamos a hacer un frente agropecuario, juntémoslos a todos con una visión socialdemócrata para desarrollar la producción dominicana. Y se formó, y ahí salió el liderazgo de Hipólito, de un compañero apellido Rodríguez que se murió, de Lío Jaques y de Leonardo Faña.
Eso hizo Peña Gómez. Segundo, Juan 23 proclamó el concilio ecuménico en el mundo, la integración de las religiones. Y Peña Gómez aquí creó, ¿saben qué? El frente religioso, el frente de culto en el que cabían todas las religiones. Pero pasó otra cosa fundamental. A Peña Gómez lo agarra en Brasil a gran movimiento contra la deuda externa, aquellas pobladas que arrasaron en Argentina y en Brasil y en muchos países, y Peña Gómez estaba allá. ¿Qué hizo Peña Gómez? Subir a la favela. Él subió a la favela y quiso verla, y cuando llegó aquí venía diciendo: en Santo Domingo hay que darle poder a la gente de los barrios, la gente hay que enseñarla a trabajar sus problemas. Y por aquí a lo mejor algún compañero del Frente Barrial y Comunal creó el Frente Barrial y Comunal y trajo a Carlos Martus, el creador de la estrategia de la planificación estratégica situacional, con el plan Altadir, para enseñar en los barrios a mantener eso que eran las juntas de vecinos. Eso era ese hombre planificador. Y yo quiero contar una cosa aquí que quizás no deba. De casualidad cayó en una reunión a la que no estaba invitada del liderazgo de la socialdemocracia europea. Ellos discutían un problema que tenía muy grave. En Italia el Partido Comunista era una fuerza invencible, parecía, y hacía que eso se hiciera fortalecer en la democracia cristiana la ayuda, uno de Rusia y otro de los Estados Unidos. Pero los socialdemócratas no tenían ayuda económica, y la reunión era para hacer una alianza con los sindicatos. ¿Y saben lo que dijo Peña Gómez cuando yo, en lo que estaban ellos? Compañeros, no hagan eso, se van a hacer daño. Los sindicatos no entienden las empresas. Compañeros, y algunos de ellos cayeron presos. Ese era el hombre honesto, serio y trabajador y previsor que era José Francisco Peña Gómez. Pero ahora quiero decir lo siguiente: era un educador por esencia. Tribuna Democrática fue su gran tribuna, pero también después hizo, cuando el mundo iba a la globalización, mundialización le llamaron primero, Peña Gómez quiso preparar el país para eso, y Peña Gómez creó el programa de los dirigentes. Lo acompañé en eso, lo acompañé en esa tarea, y enseñó al país mucho antes que nadie lo que iba a pasar en el mundo, porque creía que esa globalización iba a globalizar otras cosas: los derechos, el medio ambiente, las oportunidades, que el mundo no se podía quedar parejo de una sola cosa, sino tenía que globalizarlo todo e integrar a la ciudadanía. Ese era Peña Gómez. Pero ahora tengo que decirle que ese comunicador era un hombre también de mucho respeto orgánico, era institucionalista, nunca falló a una reunión de la comisión política, nunca dejó de reunirse para cada cosa grave con los secretarios generales, que entonces eran los jefes de los organismos del partido. Hay situaciones. ¿Por qué no me cambio el oigo a él? Y que tenían otros líderes. Entonces, ¿por qué no le ponen audio? Camino que formar una fuerza independiente. Sí. De la unidad en el único organismo del partido donde siempre había habido disciplina. Entonces, ¿qué mediación podría yo hacer ante personas que ya no obedecían a mis directrices y que tenían otros líderes? Entonces, no quedaba más camino que formar una fuerza independiente. Bueno, eso es cuando él se va del partido y crea el bloque institucional que salva el partido, porque llegó a un acuerdo con Magluta que los dos iban a las elecciones sabiendo que iban a perder, pero el que sacara más votos se quedaba con el partido.
Esa fue una acción que ayudó mucho a la creación del PRM. Ahora entro en tema. Peña Gómez no nos demanda no quedarnos detenidos en el tiempo. Peña Gómez es el futuro. Peña Gómez es la visión, eso de ver más allá de la curva. Peña Gómez no es lo estático. Peña Gómez es la vida, es la política dinámica, es la creación permanente, la capacidad estratégica, la capacidad de planificación, el estudio, la formación, el crecimiento. Él es el líder todavía de millones de dominicanos. Lo es de nosotros. Seguir su pensamiento no es vivir en el pasado, sino, conociendo ese pasado, construir el futuro. Si se puso vieja la ideología, renovémoslas. Si tenemos que revisar esto que estamos haciendo ahora, fabuloso, Rafael, de tener un partido en línea, hagamos y construyamos un partido capaz de hablar todo el mundo, todo el tiempo, y que la opinión de todos es la apertura hacia la gente, lo que va a dar el cambio que se necesita. La República Dominicana necesita, como hoy estamos haciendo, el Partido para el Cambio. Lo necesita, como lo estamos construyendo en el día de hoy. Los pueblos se detienen, los pueblos que detienen la corrupción, se niegan los recursos para resolver sus problemas. Detener la reforma para crear la solución es un absurdo, como hoy está haciendo alguna fuerza política en la República Dominicana. Era como decirnos, detengamos la vacunación hasta que retorne el turismo y la producción. Son absurdos que no tienen que ver con el tiempo que estamos viviendo. Y eso es muy importante que sepamos hacer. ¿Cómo pudo este muchacho, con las dificultades de su nacimiento y formación, llevar la conducción política hasta la elección de 5 presidentes? Y voy a decir y explicar por qué 5 presidentes. Porque la declaración de nulidad de las elecciones del Distrito Nacional en 1994 no hicieron a presidente a Peña Gómez, pero sí lo hicieron un presidente electo. Se negoció cuando se declararon nulas esas elecciones del Distrito Nacional. Y aquí están los compañeros como Henry Acosta y como Delina Ascensión, que nos ayudaron a hacer realidad esa sentencia en el Tribunal Municipal de Elecciones. Eso. ¿Y por qué Peña Gómez? Peña Gómez estuvo dirigiendo la campaña de Juan Bosch, el presidente. Peña Gómez ayudó a consolidar y a dirigir la campaña de don Antonio Guzmán. Peña Gómez facilitó la salida de la convención en la que salimos del lío y se lió a Salvador Gómez Blanco. Peña Gómez, desde su muerte, lanzó la candidatura de Hipólito Mejía. Me dijo a mí, siéntate ahí, Milagro, me muero hoy y mañana te vas a meter de candidata. Digo, ¿por qué? ¿Tú no te vas a morir? Me dijo, no, me voy a morir y tú debes estar con los hombres, peleando con ellos para que puedas ayudar a Hipólito Mejía. Y no te equivoques, Hipólito va a ser el candidato. Entonces, y ahora es Peña Gómez el que está inspirando esto de primero la gente. Quiero decir que además de eso, tenía 25 años cuando dirigió el proceso de Juan Bosch. Y ciertamente trazó las líneas del programa de gobierno de Luis Abinader. Aquí está Miguel Seara Jato. Eso que Miguel nos dice todos los días, que el desarrollo se hace desde los territorios, es primero la gente, Miguel. Eso que hace Gloria Reyes, supérate, es primero la gente. El programa de cambio que llevó al partido vamos a abrir las ventanas para que entre el aire limpio de la prosperidad. El aire limpio que garantice la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el empleo. Era primero la gente. Por fin, en la República Dominicana, vamos a abrir las ventanas.
la propuesta del presidente de la República para que tengamos una Procuraduría General Independiente. Es lo que hizo Peñagón cuando declaró en el 94, llamó a la Constitución, la independencia del Poder Judicial. No hay diferencia entre Luis y Peña Gómez en relación con la justicia, porque la justicia funcionando es parar la corrupción. Y eso óigame, hay cosas que suceden ahora. Yo vi un programa hermoso que el hijo Gaque y el senador, el representante dominicano es para allá, provocaron que estuvo presente Biden, la Pelosi, con los dominicanos, que presentaron muchos dominicanos que son elegidos en las estructuras diferentes de los Estados Unidos. Y ustedes saben cómo surge eso. Porque Peña Gómez en los Estados Unidos, donde quiera que llegaba, le decía: háganse nacionales, influyan en la política de aquí para que puedan ayudar a la política de allá. Sean partícipes. Y si los dominicanos no hubieran perdido la vergüenza de renunciar a su nacionalidad para ser norteamericanos, si no sintieran que su constitución se lo permitía, nunca se hubieran logrado los votos que hoy tienen los dominicanos en cada país del mundo, en Italia y en España. Bueno, Peña Gómez nos convoca hoy. Quiero hablarle de cómo hacer la política, de cómo verla, no como una cosa cotidiana, sino como un arte. Y un arte no es para nosotros, es para nuestro pueblo, es para la gente que nos vemos, es para la gente que espera soluciones, a los que les lleva del INE las 436 obras que hace el gobierno, o el agua de Wellington Arnaud, o los detalles que hace Carolina cada día, lo que hacemos cada uno con los municipios, lo que hacemos cada uno donde trabajamos. Señor, el cambio es la mentalidad, el sentido de la política de ese hombre extraordinario que se llamó José Francisco Peña Gómez, y que tengo el honor hoy de decirle: José Francisco, tu partido está hoy trabajando por red, está reunido virtualmente. José Francisco, descansa, que vamos caminando hacia donde tú querías. Muchas gracias.